como les decía, lo que vamos a ver hoy es el cálculo de pH y la construcción de una curva de, en este caso, es una base poliprótico. Entonces vamos a tener más de un punto de equivalencia. En el caso del carbonato, vemos acá en la gráfica, tenemos un primer punto de equivalencia básico y un segundo punto de equivalencia ácido. ¿De qué dependía? De las K. De que este sea básico, y este ácido. Depende de la K. Entonces, tenemos que hacer unas consideraciones para saber si todas las mezclas, los polipróticos, pueden valorarse o no. ¿De qué depende esto? De que podemos hacer esta curva y hacer los cálculos cuando la relación de la K básica 1 sobre la K básica 2 sea mayor al orden del 10 a la menos 3. Ahora se los nombro, más adelante las filminas están, no se preocupen. Si esta relación no se cumple, ahí hay que hacer un tratamiento bastante más riguroso del balance de masa, balance de carga, que escapa a la química analítica. Entonces, vamos a hacer estos valores y si no cumple esta relación, no vamos a hacer el cálculo, ¿sí? Fíjense, esta es la curva de valoración en donde tenemos carbonato, ¿sí? El pH inicial, repito, después vamos a ver todo con números, esto es como para ir viendo, definir las zonas. El pH inicial del carbonato de sodio, en los cálculos, lo voy a tratar como si fuera una base monoprótica débil, y hago los cálculos como vieron bases débiles en el teórico. Cuando yo agrego los primeros mililitros de ácido clorhídrico, este carbonato se va a empezar a neutralizar y va a pasar a formar bicarbonato. Entonces, cuando yo ya agrego la primera gota de ácido clorhídrico, voy a tener carbonato y bicarbonato. Esto es una solución buffer, en donde tenemos la base débil con el ácido conjugado, ¿sí? Entonces, toda esta zona se calcula como si fuera como un buffer. Vamos a ver que dentro de esta zona hay un punto que se llama punto de inflexión, que en el caso de tener solamente carbonato se va a dar exactamente a la mitad de este volumen. Supongamos que esto es 10 mililitros, a los 5 mililitros se da este punto de inflexión en donde el poder buffer es máximo, ¿sí? Ahí el poder de la solución tampón es máximo. Y por eso es importante calcular ese punto de inflexión. Gráficamente, si tenemos solamente carbonato, se va a dar a la mitad de este volumen. Cuando llegamos al punto de equilibrio, ahí lo que tenemos es la sal básica, ¿sí? Ahí ya tenemos todo en bicarbonato. Y ya vamos a ver cómo hacemos el cálculo en ese punto de equivalencia. Cuando seguimos agregando ácido clorhídrico, lo que tenemos acá es el segundo buffer, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se me transformó en ácido carbónico y lo vamos a calcular tal cual como es el buffer. Y en el segundo punto de equivalencia, lo que ya tenemos acá es el ácido conjugado de la base débil que teníamos. Pasado el segundo punto de equivalencia, lo que tengo
es exceso de ácido. Si voy agregando mililitros, voy a tener ácido clorhídrico que es fuerte, entonces ya el pH lo obtengo directamente teniendo en cuenta la concentración molar del ácido clorhídrico. Muy importante para graficar la curva, ponerle nombre a los ejes, siempre es mililitros, en este caso estamos valorando una base poliprótica, la valoramos con un ácido fuerte que va a ser ácido clorhídrico, entonces el eje son los mililitros de ácido clorhídrico. Y en este eje, el pH. Nosotros, el último ejemplo que habíamos hecho era una mezcla de carbonato y de bicarbonato. Y habíamos calculado la molaridad del carbonato y la de bicarbonato. Lo que vamos a hacer es construir la curva para esa mezcla. Lo que vamos a hacer es construir la curva completa de la mezcla carbonato y bicarbonato. Bien, entonces, ¿cómo hacemos el cálculo de pH de una mezcla básica? En este caso, tenemos el carbonato de sodio. Y acá lo que tenemos que ver es los valores. Estamos trabajando con las K básicas, K básica 1 y K básica 2. Tenemos los valores. Y hay que tener en cuenta que el ácido disocia a dióxido y a agua. Entonces, esto por punto de ebullición, el dióxido se puede evaporar. Y lo eliminamos. Entonces, decíamos que los valores, para saber si vamos a poder tener una curva, poder hacer los cálculos y tener resultados confiables, teníamos que decir que la relación de las KB tenía que ser mayor a 10 a la menos 3. Hacemos esta relación de las K básicas y vemos que me da mayor a 10 a la menos 3, me da 9,5, 10 a la menos 3. Entonces, esta condición, la primera condición, se cumple. Lo que tenemos que ver ahora si es factible. Dijimos... ¿La relación entre las KB es 10 a la 3 o 10 a la menos 3? 10 a la 3, perdón. 10 a la 3. ¿Dije a la menos 3? Sí, profe, dijo a la menos 3. Sí, profe, antes había dicho la menos 3. Sí, no, 10 a la 3. Ni siquiera está escrito el menos 3. La relación de las KB1 y KB2 tiene que ser mayor a 10 a la 3. Entonces ahí vemos que la relación se cumple, es 9,5 por 10 a la menos 3, entonces vamos a poder hacer el cálculo de la curva y me va a dar resultados confiables. Si no, no lo podría hacer, tendría mucho error. Entonces, esto es para saber si la curva de valoración se van a ver. También tenemos que ver si es factible. Entonces, lo que tenemos que ver es que sea la K sea de mayor a 10 a la 7. Y entrando gente. De 10 a la 7, entonces vemos que la KB1 sobre K-Water me da factible. El segundo punto está ahí el límite, lo vamos a ver, no va a ser tan nítido, pero sí se puede calcular, sí se puede ver. No así en el caso del fosfórico, que habrán visto con Sandra, que el último punto de equivalencia no se puede porque no es factible. No se puede calcular. Entonces, tengamos en cuenta las distintas, vamos a plantear acá las distintas reacciones que vamos a ir teniendo. Y las K que vamos a plantear. Tenemos el carbonato, en donde, si tuviéramos carbonato solo, ¿no es cierto? Todavía no estamos en la mezcla del problema carbonato y bicarbonato.
Entonces tenemos la reacción de hidrólisis, la reacción de neutralización y las K que van rigiendo las distintas reacciones que vamos a tener en cuenta para calcular el pH. Bien, una vez ahí que ya hemos planteado todo, ahora sí vamos a meternos propiamente dicho al cálculo de todos los pH. Entonces, tenemos, ya vimos que se pueden calcular, que los puntos son factibles, entonces veamos cómo calculamos una mezcla, que es la que veníamos trabajando de carbonato de sodio y bicarbonato. ¿Sí? Estamos calculando. ¿Sí? Profe, ¿se me escucha? Sí, sí, se te escucha. No entiendo, entonces el segundo punto de equivalencia ¿sería factible o no? Verlo. Sí, sí, sí es factible. Es del orden de 10 a la 7, no va a ser tan nítido como el primer punto de equivalencia, pero está cerca de 10 a las 7, entonces se puede hacer, ¿sí? Uno pone que sea del orden de 10 a las 7 para que sea factible, vemos que está en el orden de 10 a las 6, va a ser poco nítido, pero se puede hacer, no así el fosfórico. El fosfórico ya no, porque ya está muy lejos del 10 a las 7. ¿Sí? Listo, En el profe, caso gracias. del carbonato se pueden ver los dos, no, les repito, no se ve tanto como el primero, pero se ve. Bien, entonces decimos que tenemos la mezcla, que es la que veníamos trabajando de la clase anterior, que es carbonato y bicarbonato, y calculamos las molaridades de cada uno. Entonces, ustedes en un problema que tengan que resolver, primero van a tener que resolver qué mezcla se trata, identificar la mezcla que tienen. Una vez que lo identifican, que eso lo hacen gráficamente, fue lo que hicimos en la clase pasada, calculan las molaridades. Y al último, ustedes pueden hacer la curva de valoración. Por eso lo importante, fíjense, de saber identificar y cuantificar esa mezcla, porque si no todo el cálculo de pH va a estar mal si ustedes identifican otra mezcla y otra concentración. Entonces, ir paso por paso. Entonces, nosotros teníamos una alícuota de 50 mililitros, en donde tenemos carbonato de sodio 0,0442 molar y bicarbonato de sodio 0,0084 molar. Y lo estamos valorando con ácido clorhídrico 0,1 molar. El pH inicial acá, yo no agregué nada, el volumen de ácido clorhídrico es 0 mililitros, ya va a estar dado por un buffer. ¿Por qué? Porque tengo carbonato y bicarbonato. Si bien este bicarbonato no es el que se genera de la reacción de la neutralización del carbonato, pero en la muestra original tengo inicialmente bicarbonato, entonces yo ya parto de un buffer. Entonces yo tengo carbonato para dar bicarbonato y el oxidrilo. Lo que yo no puedo decir acá que sea X y X, porque yo ya estoy partiendo de concentraciones iniciales que están determinadas por mi mezcla. Entonces, la concentración inicial de carbonato va a ser la concentración de mi muestra original. Y la de bicarbonato, la de la muestra original. Entonces, la hidrólisis ya tiene concentraciones iniciales que provienen de esta mezcla. Menos X, más X, más X, y acá planteo la K básica reemplazando. La concentración de bicarbonato va a ser 0,0084 más X, la de oxidrilo es X, y la de carbonato
0,044 menos X. Esta es la forma, igual a KB1. Esta es la forma exacta de hacerlo. Ya vamos a ver si podemos aproximar. Pero esta es la forma exacta. Acá volví a transcribir para que me quedara en esta filmina. Despejando X, me queda 9,8 por 10 a la menos 4. Esa es la concentración de oxidrilo, por lo tanto me va a dar un pOH de 3 y el pH de 11. Bien. ¿Cuándo puedo aproximar? Cuando la concentración inicial sobre la K es mayor a 100. ¿Sí? Cuando la concentración inicial de lo que están valorando sobre la KB que rige en esa reacción es mayor a 100, yo puedo aproximar. Fíjense que la concentración inicial es 0,0442, sobre la KB1 me da 207, quiere decir que yo puedo aproximar. Y acá, ¿a qué voy? Para aproximar puedo usar esta ecuación. Fíjense que acá directamente está planteada en pH. Capaz que mejor lo vemos con pOH para que se entienda, porque nosotros acá estamos valorando una base. Entonces, vamos a hacer la deducción de la ecuación, que no se la tienen que... Bueno, no sé si estas están en la film, si estas van a estar de datos, esta ecuación. Pero bueno, hacemos la deducción. ¿Cómo llegamos a esto? Despejamos oxidrilo, me va a quedar en función de la KB1 por la concentración de carbonato sobre la de bicarbonato. pOH es el menos logaritmo, aplico propiedad del logaritmo que puedo sumar. Entonces me queda que el pOH es el pKB1 más el logaritmo de la concentración de bicarbonato sobre carbonato. ¿Sí? Viene de esta deducción. Esto es para hacerlo aproximado. ¿Cómo las concentraciones iniciales ustedes la tienen? 0,084, 0,044. Fíjense que de la forma aproximada les da 11,04. Volvamos a la filmina anterior. La forma exacta me da 11. ¿Sí? Realmente se puede aproximar y tengo el mismo pH. Esta es la forma aproximada, pero ya planteado con pH, no pOH, como está en la transparencia que sigue. ¿Qué tengo que tener en cuenta si uso esta? De que acá lo que uso es pK ácido 2 y que acá están al revés las concentraciones, ¿sí? Porque la deducción viene de la K ácida. Fíjense que acá es bicarbonato sobre carbonato y acá es carbonato sobre bicarbonato. Y entonces yo puedo usar la de pH, pero tengo que tener en cuenta de que trabajo con la K ácida 2 y los logaritmos de las especies. O puedo hacer esta deducción y usar esto. Por eso les decía que se los iba a dar de todas las formas que se pueden calcular, ¿sí? Estamos calculando buffer. Ya partimos de un buffer. Así calculo todos los puntos desde 0 al volumen de, desde 0,1 gota a el volumen del punto de equivalencia, del primer punto de equivalencia. Pero dijimos que era importante el punto de inflexión. ¿Por qué? Porque el punto de inflexión, además de darle la inflexión a la curva, es el punto en donde se produce el mayor efecto buffer. Ahí es donde
mayor poder. Entonces, por eso es importante, además de que me da la inflexión en la curva, pero por eso es importante calcular ese punto. Fíjense, en el punto de inflexión se da porque tengo la misma concentración de carbonato y de bicarbonato. Tengo la misma concentración. En este caso, si yo quisiera sacarlo gráficamente a ese volumen, me vuelvo a la gráfica, la curva. Fíjense, acá, y acá se ve. El punto de inflexión, yo les había dicho que si hubiesen tenido carbonato solo, el punto de inflexión se daba a la, si yo lo quisiera hacer gráficamente, si tuviese carbonato solo, se daba a la mitad de este volumen. Si esto era 10, a los 5 mililitros, se daba que, ¿por qué? Porque yo ya había neutralizado exactamente la mitad de los moles de carbonato y habían pasado a ser la otra mitad de bicarbonato. En el caso de una mezcla, ya no lo puedo sacar gráficamente. ¿Por qué? Porque yo ya tengo inicialmente bicarbonato. Entonces, a medida que yo empiece a valorar, la concentración de carbonato va disminuyendo y se va formando bicarbonato. Pero ¿en qué punto estas dos concentraciones son iguales? Tengo que calcular ese volumen. Ahora vuelvo. Fíjense que cuando parten de una mezcla, podrían estar pasado el punto de equivalencia. Porque si ustedes parten de una mezcla que tienen poco carbonato y mucho bicarbonato, nunca van a igualarse, porque el de carbonato va a ir bajando y el de bicarbonato va a ir aumentando. Entonces, si yo ya parto de una mezcla que la molaridad del bicarbonato es más grande que la del carbonato, ya pasé el punto de inflexión y no lo tengo. No siempre van a tener punto de inflexión. Bien. ¿Cómo se calcula ese volumen? Que es importante. Cuando no lo puedo hacer gráficamente, lo que tengo que hacer ahí es igualar. Yo tengo la misma concentración de carbonato y la misma concentración de bicarbonato. ¿Cómo planteo? Inicialmente yo tenía 50 mililitros, 0,044 molar de carbonato, pero esta concentración se va a ver disminuida, ¿cuánto? Menos los moles que reaccionan. Entonces va a depender del volumen de ácido clorhídrico, que esta es mi incógnita, es lo que tengo que averiguar, por la concentración. Entonces, estos son los moles iniciales de carbonato, le resto los que neutralizo, van a ser los moles que voy a tener en ese volumen, que es el que tengo que determinar. Por otro lado, la concentración de bicarbonato, la que yo tenía inicialmente, 50 mililitros, 0,0084 molar, y se suma, o sea, se me genera más bicarbonato, ¿cuánto? El volumen que yo ponga por la molaridad del ácido clorhídrico. Por eso les decía, la concentración de carbonato disminuye y la concentración de bicarbonato inicial aumenta. Si inicialmente en la muestra yo ya tuviese que la de bicarbonato es más grande que la de carbonato, entonces estoy pasado. Si ustedes plantean esto, el volumen les va a dar negativo. Yo despejo el volumen de ácido clorhídrico y me da que es 8,95 mililitros. 8,25 mililitros. En ese punto de inflexión, si yo aproximo, puedo decir que el pH es igual al pKa2. Si yo lo hago exacto, que sería así.
calculando las concentraciones a los 8 mililitros, calculo esto, planteo todo esto, lo hago exacto, despejo X, me da 10,22. Esta es la forma exacta, esta es la forma aproximada. Cuando ustedes resuelvan, lo que nosotros vamos a preguntarle es, probablemente, no digo, es cuál es ese volumen. Entonces, ¿queda claro cómo se calcula el volumen del punto de inflexión? Sí, profe. ¿Sí? Bien. No sé por qué puse esta gráfica, debe haber sido porque los puntos de inflexión, si yo tuviese carbonato solo, es ahí, a la mitad y a la mitad. Pero en este caso, como yo ya tengo inicialmente bicarbonato, entonces va a depender de esa concentración. Y el punto de inflexión va a estar corrido y no se va a dar a la mitad. Y puede ser que dependiendo de las concentraciones iniciales de la mezcla, que eso esté pasada el volumen del punto de inflexión, y si ustedes hicieran el cálculo con este planteo, les va a dar negativo, que quiere decir que están pasados del punto de inflexión. Bien, entonces todos los cálculos de esa primer zona se hacen con un buffer. ¿Qué pasa cuando llegamos al primer punto de inflexión? Cuando llegamos al primer punto de inflexión, lo que tenemos ahí es la sal anfiprótica, que es bicarbonato, que puede ir a carbonato, cediendo un protón, o puede ir a ácido. ¿Sí? Entonces, toda esta deducción llegaron con Sandra, esta es la que sí van a tener en el día del parcial, esta no se la tienen que aprender de memoria, porque surge de toda la deducción que hicieron, pero esta sí no se la tienen que aprender de memoria, va a estar en las tablas o como dato, en alguna parte va a estar, creo que ya están en la tabla. Entonces acá lo que tenemos que ver es calcular la concentración de bicarbonato que se me formó en este punto, en el punto de equivalencia. Y acá, por favor, quiero que se saquen todas las dudas, porque vi bastantes errores en los cálculos de las concentraciones en complejometría, en argentometría. Entonces, practiquen el cálculo de concentraciones. Veamos qué tenemos. Bueno, en el primer punto de equivalencia, es acá, ya no tengo más carbonato, ¿sí? Todo este carbonato reaccionó para dar bicarbonato, ¿sí? Entonces, en el primer punto de equivalencia tengo todo bicarbonato. ¿Cómo lo calculo? Tengo que tener en cuenta el bicarbonato que se generó de la neutralización del carbonato, más el bicarbonato que tenía inicialmente. Todo sobre el volumen final. El punto de equivalencia estaba marcado que se daba a los 22,1 mililitros. Entonces, todo el bicarbonato va a ser del que viene del carbonato y del que tenía inicialmente. La alícuota era de 50 mililitros, 50 por la molaridad del carbonato, más lo que tenía inicialmente de bicarbonato, ¿sí? Todo esto es bicarbonato que tengo en el punto de equivalencia, sobre el volumen total, la alícuota más los 22,1 mililitros que puse para neutralizar, para llegar al primer punto de equivalencia. Reemplazo y me da que el pH es 8,34. Si yo lo quisiera hacer aproximado, tengo que ver, tengo
esta concentración sobre la K si me da mayor a 100. Entonces, si esta concentración por la K me da mayor a 100, puedo aproximar y acá el pH va a estar dado por la raíz de la K ácida 1 y de la K ácida 2. Fíjense que me da exactamente lo mismo. Pero la forma más que van a tener ustedes la ecuación, calcularlo exacto. ¿Para qué pueden hacer ustedes el aproximado? Para darse una idea de qué valor tienen que llegar, ¿sí? Entonces, hacer el aproximado, ustedes les da una idea de que tienen que llegar a 8,34. Si cuando lo hacen exacto, supongamos que no les da muy lejos, fíjense que probablemente hayan calculado mal la concentración. Después del punto de equivalencia, sí. Una pregunta. ¿Cómo sabemos cuándo usar el aproximado y cuándo la forma exacta? Por eso les decía, si ustedes la concentración que van calculando en ese punto sobre la K les da mayor a 100, pueden aproximar. Si vos haces 0,036 sobre la K y te da mayor a 100, podés aproximar. ¿Sí? ¿Sobre la K1? Sobre la K... ¿O sobre qué K? Bien. No, acá ya tenés bicarbonato sobre la K2. Ah, bien. Bien. Pero lo que les decía, pueden hacer ¿a qué voy? A que el exacto no es mucho más complicado hacerlo. Sí, por ahí despejar la X, pero en este caso, que vos vas a tener la ecuación, no te vas a equivocar haciéndolo exacto y no es tan difícil hacerlo. Lo que te da idea del aproximado es que tenés que llegar aproximadamente a 8,34 de que esté bien calculada esa concentración. ¿Me explico? Igual la vas a tener que calcular para ver si podés aproximar o no. Entonces, el exacto no, lo que tienen que saber bien es calcular la concentración. Una vez que pasan el primer punto de equivalencia, tienen este nuevo buffer, en donde es el bicarbonato con el ácido. ¿Cómo calculo? Y lo vuelvo a calcular con la ecuación para buffer. ¿Cómo calculo estas concentraciones? Súper importante, tener en cuenta lo que tengo, por eso ahí lo hice con distinto color incluso. ¿Cuánto bicarbonato voy a tener? Voy a tener el bicarbonato que viene del carbonato, más el bicarbonato que yo tenía inicialmente, menos lo que ya reaccionó, que va a ser proporcional a la cantidad de ácido que yo agrego. ¿Sí? Pero ¿qué tengo que tener en cuenta? Supongamos en este punto, me tapa ahí, pero bueno, creo que estoy calculando para 30 mililitros, tengo que tener en cuenta que de esos 30 mililitros, 22,1 mililitros de ácido clorhídrico es lo que yo usé para neutralizar el carbonato. Entonces, en esta parte, después del primer punto de equivalencia, de esos 30 mililitros, me van a reaccionar 7,9 mililitros, ¿sí? Porque 22,1 es para que todo el carbonato pase a bicarbonato. Entonces, estos son los moles de bicarbonato que yo tengo, menos los que reaccionaron para pasar a ser ácido, sobre el volumen total, los 50 más los 30. Esa es la concentración molar del bicarbonato. ¿Cuánto ácido voy a tener? Va a ser directamente proporcional a los mililitros de ácido que agregué.
pero tengan en cuenta que parte fueron para el primer punto de equivalencia. Por eso son los 7,9. Reemplazo y tengo el pH en ese punto. El segundo punto de inflexión, en donde las concentraciones son iguales, lo puedo sacar de la misma forma que hicimos para el primer punto de inflexión, o lo puedo, ahí sí ya lo puedo sacar gráficamente. ¿Por qué? Porque acá yo tengo todo bicarbonato. ¿Sí? Inicialmente, para este punto, ¿no? Estamos hablando antes de llegar al segundo punto de equivalencia. Todo lo que tengo acá es bicarbonato, no tengo ácido inicial, digamos. Entonces, todo el ácido se me va a formar de este bicarbonato. Entonces, yo sí lo puedo sacar gráficamente, ¿por qué? Porque a partir de los 22,1 mililitros, cada gota que yo agregue de ácido, de ácido clorhídrico, va a reaccionar para dar el ácido carbónico. Entonces, a la mitad de este volumen, a la mitad de ese volumen, las concentraciones van a ser la misma, y lo puedo sacar gráficamente. Otra cosa, tengamos en cuenta que cuando nosotros despejemos les va a dar 13,15 mililitros. ¿Por qué 13,15? Porque me está dando el punto de inflexión desde acá. Entonces le tengo que sumar los 22,1. Entonces, los 22,1 más los 13 me dan los 35, que lo pude sacar también gráficamente. ¿Se entiende la diferencia de cómo calcular ahí los puntos? Es importante esta. Todo es importante, pero quiero que me vayan diciendo si se entiende gráficamente, si se entiende cómo lo planteo acá. Aquí tengo 2,63. ¿Alguien quiere decir algo? Creo que vamos entendiendo, profe. ¿Sí? Es súper importante, y recuerden que el parcial que viene es todo ácido básico, entonces quiero ser clara en cada uno de los puntos. Entonces, tengan en cuenta eso. Cuando yo planteé esto, 2,63 es el bicarbonato que yo tenía, ya, del carbonato y del que tenía inicialmente, ¿sí? Son 2,63 que vienen de acá. ¿Sí? Este es el bicarbonato que viene del carbonato, el bicarbonato que tenía, si suman, es 2,63. Menos en el punto de inflexión van a reaccionar estos mililitros por la molaridad del ácido, que va a ser lo mismo que va a aparecer de ácido. Entonces, despejando les da 13,15, pero no quiere decir que el punto de inflexión es ahí en 13,15, sino que es a partir del primer punto de equivalencia, 13,15 más. Y fíjense cómo, haciéndolo gráficamente, llegan al mismo valor, 35,25. Esto es un poco para que se vea bien. Acá ya sí lo puedo hacer gráficamente. En esta parte no me queda otra que plantear y despejar el volumen. Pero en esta parte sí, porque todo el ácido que se me forme acá va a depender de todo ese bicarbonato. Entonces, a la mitad de los mililitros de ácido, la mitad me refiero con esta, ¿no? Se me va a generar la mitad de moles de esto. Por último, tenemos el segundo punto de equivalencia, en donde ahí ya tenemos todo ácido. ¿Sí?
Acá se neutralizó todo y tenemos ácido. Entonces lo que tenemos que plantear es la disociación, la concentración, ¿cómo la calculo? Los 48, algo mililitros menos los 22, o sea, este volumen, ¿por qué? Porque este volumen es para el carbonato. Entonces, este volumen, por la concentración de ácido clorhídrico sobre el volumen total, ¿sí? Acá es siempre volumen total, no importa que 22,1 fueron para el carbonato, siempre es sobre volumen total. Quiero que quede claro eso. Entonces la concentración inicial va a ser 2,67 por 10 a la menos 2. Menos x más x más x, planteo, despejo x, 3,96 el pH. Y ahí le hice un resumen. Y si les pidiera después de los 48,4 mililitros, ahí ya lo sacan directamente. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte, entonces supongamos que les pide a los 49 mililitros, van a ser 0,6 mililitros por 0,1, siempre sobre el volumen total, y lo calculan directamente de la molaridad del ácido clorhídrico. Es un resumen de todos los puntos. ¿Qué nos fijamos? Tengan en cuenta, por más que parezca como exagerada mi aclaración, pero bueno, en función de la experiencia de corregir, es que si es una mezcla básica, tienen que partir de un pH básico hacia uno ácido, ¿sí? Que cambian los cálculos de pH. Si tienen solamente carbonato, la diferencia es el cálculo del pH inicial, porque en el ejemplo que hicimos partimos ya del buffer. Entonces lo único que cambia si solamente tienen carbonato es este pH inicial y lo calculan como si tuvieran una base débil, como hicieron base débil. Este es el caso que hicimos recién, en donde ustedes ya parten el pH inicial acá, volumen 0, es el buffer directamente. Todo esto, perdón, no los quiero mezclar. Carbonato solo, lo único que cambia es el pH inicial, que lo consideran a volumen 0, como si fuera una base débil, y hacen el cálculo en ese punto. Y todos estos puntos se calculan exactamente igual que como vimos en el ejemplo. Todos estos buffers, este primer punto de equivalencia, todos estos buffers, segundo punto de equivalencia, exceso de ácido clorhídrico. Lo que tiene acá es que los puntos de inflexión se dan exactamente a la mitad, si solamente tengo carbonato. Acá y acá. La mezcla que hicimos recién, el pH inicial ya parte de un buffer, y hacen los cálculos, todo buffer, primer punto de equivalencia, buffer, segundo punto de equivalencia, exceso de ácido clorhídrico. ¿Qué cambia acá? Es que este punto de inflexión está corrido, ¿por qué? Porque ya tengo inicialmente un bicarbonato, y tener en cuenta que si inicialmente la concentración de bicarbonato es más grande que la de carbonato, no van a tener este primer punto de inflexión porque ya están pasados del punto de inflexión, porque la de carbonato siempre, a medida que avance la neutralización, la concentración de carbonato disminuye y la de bicarbonato aumenta. Entonces, si ya partimos de esta grande, nunca se va a igualar con la de carbonato. La segunda parte, el punto de inflexión, sí lo puedo calcular gráficamente. Si tienen bicarbonato, solamente calculan buffer, y esto es como si fuera el segundo punto de equivalencia de lo que vimos, por eso elegí esta mezcla. Y si tienen una mezcla de hidróxido de sodio y carbonato de sodio, ahí tienen una base fuerte, entonces, dependiendo de
cuán concentrado en hidróxido de sodio, el pH si va a estar dado solamente por el hidróxido de sodio o si tienen que considerar el aporte del carbonato. Y creo que con eso vimos todos los puntos de todos los cálculos. ¿Entendió? ¿Alguien quiere decir algo? Profe, disculpe, Sí. ¿puede repetir por qué en el segundo punto de inflexión, cómo se calculaba la concentración? No, el 2,63, ¿cómo llegaba a eso? En el segundo punto de inflexión, ¿cuándo va a ocurrir? Cuando tenga la misma concentración. Perdón. El segundo punto de inflexión va a ocurrir cuando tenga esta concentración sea igual a esta. ¿Sí? Tengo que igualar estas dos concentraciones. ¿Cuánto de bicarbonato tengo? Tengo todo el bicarbonato que se generó de neutralizar el carbonato. ¿Sí? 50 mililitros por 0,0442 son 2,21 moles o milimoles, 50 mililitros. Sí, milimoles que se me generan. Estos son los milimoles que se me generan de bicarbonato que vienen del carbonato. Más el bicarbonato que yo tenía inicial, son los 50 por la concentración de bicarbonato, son los milimoles que tengo. Si lo sumo, 2,21 más 0,42, son los 2,63 que tengo inicialmente. ¿Se entiende? Porque es todo bicarbonato. Ah, sí, profe, gracias. Todo esto es bicarbonato. Yo acá lo escribo dos veces para diferenciar del que viene del carbonato del que estaba inicialmente. Pero entonces, estos son los moles de bicarbonato que vienen del carbonato más los que tenía inicialmente. Entonces, estos, los 2,63, que van a reaccionar a medida que yo agregue ácido clorhídrico. ¿Cuánto agrego? Ese es el volumen que yo quiero conocer por la concentración. Gracias, Y lo que me profe. va a aparecer de ácido va a ser proporcional. Por nada.